jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a comenzar, jóvenes. Antes de iniciar la clase, quería reforzar algunas cosas en la plataforma. En la plataforma ustedes pueden encontrar en el sílabo, lógicamente, la planificación de la clase, jóvenes. Y para la semana 10 estaban unos pequeños juegos que yo los iba a poner a hacer. Sin embargo, dado cómo se está desarrollando la clase, la traje de semana 10 y la voy a repartir entre semana 3 y semana 4. Eso quiere decir que la tarea 3 pasó de valer 2 puntos a valer 4. No se oye en mi micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ok, bueno, sí, creo que es usted entonces, Alex. Ok, bien. Entonces les decía que la tarea 3 pasa de valer 2 puntos a valer 4. Y la tarea de la semana 4 pasa de valer 2 puntos a valer 5. Entonces, para que lo tengan en consideración, para esta semana que viene, semana 3, van a tener que hacer prácticamente 2 jueguitos, así como Duolingo. Yo les puse el link de algunas cosas que necesito que repasen de desarrollo web, porque no puedo invertir tanto tiempo aquí, se los voy a dejar de tarea. Y un repaso también de JavaScript un poco más, no más amplio, porque realmente lo que vamos a necesitar puntualmente lo estamos viendo aquí, pero eso les va a permitir ampliar un poco más su conocimiento en JavaScript y sentirse mucho más cómodas y cómodos. Así que para que lo tengan en consideración, no lo comiencen a hacer el domingo en la tarde, no comiencen el sábado, comiencen desde ya, la tarea se activa automáticamente a las 9 de la noche para que puedan comenzar a desarrollarla. Entonces solo quería hacer ese anuncio antes de comenzar con la clase el día de hoy para que lo tengan en consideración. Bien, deberían de estar viendo mi cámara y deberían de estar escucharme y estar viendo lo que estoy proyectando. Si comienzan a sentir un pequeño desfase o que la velocidad está afectando a internet, entonces me avisan. Entonces apago la cámara y nos quedamos solamente con la presentación. Entonces, me voy a dirigir a la presentación, jóvenes. El día de hoy, pues como les había comentado, terminamos y vamos a dar por concluido el tema de las cosas fundamentales que tienen que conocer de JavaScript para todo lo que vamos a desarrollar. Lo dividí en dos partes porque sí, no quería omitir algunas de las cosas que vamos a ver hoy, porque cuando estén desarrollando se van a encontrar con bastantes cosas muy similares. Entonces necesito que ustedes las manejen al dedillo o al menos no sé, que se sientan cómodos y cómodas y que tengan seguridad al entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Eso inclusive les va a dar la posibilidad de poder separar, esto es JavaScript, esto es React, etcétera, etcétera. Entonces hoy básicamente vamos a hacer un repaso de cómo son las clases en JavaScript. Realmente no hay nada diferente a lo que ya conocen, pero vamos a reforzarlo. Vamos a hablar un poco de las promesas de programación asíncrona. Se los voy a explicar, les voy a poner ejemplos sencillos que puedan entenderlos. Y vamos a entender cómo nosotros podemos unir diferentes librerías, por decirlo así. En este caso le vamos a llamar módulos, porque obviamente todo lo que hagamos tenemos que hacerlo lo más modular posible. Como repaso, pues la clase pasada vimos formas para definir variables, que son las más utilizadas, el let y el const,
funciones flecha, que pudimos ver básicamente que podemos optimizar de alguna manera la creación de funciones. Hay diferentes formas de hacerlas, recibiendo parámetros, sin recibir parámetros. Vimos también las maneras en cómo nosotros podemos concatenar o hacer interpolación de strings. Repasamos un poco del operador ternario, es un poco más elegante, un poco más corto. Vimos de estructuraciones, les quedó de tareita hacer el famoso spread y los maps. Entonces, básicamente eso es lo que vimos la clase pasada, así de manera de repaso. Y como les comenté, ahorita vamos a ver un poco de clases, promesas, programación asíncrona y módulos. Con eso yo doy por concluido al menos lo mínimo que necesito para que me vayan siguiendo en un 300%. Bien, entonces comenzamos con clases. Así como hemos venido trabajando hasta el momento, pues yo les pediría que hagan un archivo exclusivo para que hagamos el ejercicio de las clases y vamos a empezar a repasar algunas cosas importantes. Una vez habiendo creado el archivo con JS, pues lo abrimos en el Studio Code como hasta el momento. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo que nos vamos a ir deteniendo poco a poco, ¿okay? Paso a paso. Primero que nada, las clases lógicamente se definen con la palabra reservada class y luego con su nombre, ¿ok? Y al igual que como lo hacían en C++ o en Java, abrimos y cerramos básicamente llaves. Ahora bien, todas las clases naturalmente tienen un constructor, ¿ok? Y también un destructor. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el constructor. Posiblemente ustedes estén acostumbrados a que definen el constructor poniendo un método, ¿ok? Poniendo un método que se llame igual a la clase. Entonces pongan aquí rectángulo, entonces ya eso se entiende que ese es el constructor. Repito, están posiblemente acostumbrados a que cuando nombran un método con el mismo nombre de la clase, es un constructor. Aquí en JavaScript lo vamos a hacer de forma diferente. Ustedes van a poner la palabra reservada constructor y sigue siendo un método, ¿ok? Y puede recibir parámetros, así como cualquier otro constructor, así como cualquier otro método. Recuerden que el constructor es el método que se ejecuta por primera vez cuando la clase se inicializa o se hace la instancia. Es decir, cuando usted hace un new de una clase, en ese momento lo que básicamente se ejecuta es el constructor. Sin que usted lo llame de manera automática, lo hace. Bien. Entonces, en este caso, al constructor le estamos mandando dos parámetros. En este caso, el alto y el ancho. Y quiero que vean algo. Nosotros podemos definir las propiedades que va a tener nuestra clase, ¿ok? O atributos, con el comando. Con eso lo estoy diciendo, estoy definiendo una propiedad para la clase rectángulo. Se llama alto, la propiedad. Propiedad, es decir, es un atributo de la clase. Yo por eso se los puse diferente y se los puse en mayúscula para que hagan la diferencia. ¿Okay? Esta es la propiedad de la clase. Esta es propiedad de la clase. ¿Y qué estoy diciendo? El método, perdón, el parámetro que se mande en el constructor se lo voy a asignar como valor a la propiedad. ¿Qué es lo que tengo aquí? Se lo estoy asignando como valor a la propiedad. Es decir, que cuando usted llame a su clase, usted le va a mandar dos parámetros. Automáticamente se va a ejecutar el constructor y esos parámetros se le van a asignar a las propiedades que usted previamente definió. Esas son las clases. Posiblemente varíe un poquitito de lo que estén acostumbrados a hacer, pero es sumamente sencillo. Ahora, en una clase, lógicamente, también pueden ustedes definir sus propios métodos. Así como pueden definir sus propios atributos, también pueden definir sus propios métodos. En este caso, yo definí un método, una función, ¿ok? Una función que devuelve un texto, ¿ok? Con básicamente el área del rectángulo. Entonces, si se fijan, aquí multiplico el valor que tiene la propiedad por el valor que tiene la otra propiedad. Y esto obviamente me da el área. Entonces, ahí está sencillo y simplemente mando imprimir. Entonces, hasta aquí se cierra la clase.
¿Cómo llaman una clase? Pues como la llaman en cualquier otro lenguaje. Usted puede poner let, puede poner const, puede poner var, le pone un nombre a su variable, pero le está diciendo que esa variable va a ser un objeto del tipo rectángulo. Entonces, importante, no olviden poner el new. Eso es lo que determina que están creando un nuevo objeto del tipo que están especificando. Como mi constructor, yo le especifiqué que recibe 2 parámetros, aquí yo le estoy mandando 2 parámetros. Estoy mandando el 4 y le estoy mandando el 5 respectivamente. Entonces, automáticamente, al inicializar, se le asignan y ya prácticamente rectángulo 1, que es ahora quien tiene ese valor, dentro de sus propiedades alto y ancho, ya tiene seteado el 4 y el 5. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Ahora, rectángulo ya es un objeto, yo lo puedo manipular a mi antojo. Entonces, rectángulo punto área, ¿y qué hace eso? Imprime el valor de sus propiedades. Entonces, en este caso, pues el área es 20. Un súper resumen para que recuerden cómo se definen clases. Cosas importantes a destacar aquí es la clase se reserva con la palabra reservada, valga la redundancia, clase, se le pone un nombre, se abre entre llaves, tiene un constructor, un destructor. El constructor en este caso, pues utilizan la palabra reservada constructor, puede recibir parámetros, así como no puede recibir parámetros, usted determine cómo quiere que funcione. Para establecer propiedades, usted puede poner this, punto, el nombre de la propiedad, y así usted va haciendo propiedades para el rectángulo. Y también puede hacer métodos o funciones, como usted lo conozca, ¿ok? De la misma manera como lo hemos venido haciendo o como ustedes lo hacían anteriormente. En C# ustedes tenían que poner el modificador, que era público, private, string, o sea, el tipo que va a devolver, le ponen un nombre, luego los paréntesis, luego las llaves, y tiene pequeñas diferencias. Aquí, con que usted coloque el nombre es suficiente, y para llamarla, recuerden que nosotros instanciamos clases, instanciamos objetos con la palabra reservada new, porque new lo que hace es que reserva un espacio en memoria para ese objeto particular, que en ese caso es rectángulo. Bien, a partir de ahí el rectángulo, rectángulo 1, yo lo puedo, ya es un objeto, ya tiene vida. Recuerden que al final una clase es como un plano, es como un plano. Cuando usted hace el new, este plano ya comienza y tiene vida. ¿Ok? Entonces, obviamente, ya rectángulo 1 ya tiene vida, es decir, ya tiene propiedades asignadas, ya tiene valores asignados, ya puedo utilizar sus métodos. Y en este caso, este ejemplo corto nos ayudó a recordarnos de lo que son las clases y cómo las vamos a utilizar en JavaScript. Pero hay un montón de cosas bonitas, interesantes, que estoy seguro que les van a gustar y les va a llamar la atención. En esas me voy a enfocar ahorita. Bien, ahora vea lo siguiente. Así como usted definió solamente una clase, porque usted definió el plano, ¿ok? Definió el plano. De este plano usted puede crear varios objetos. Todos los objetos que quiera de ese plano. Cada uno es diferente. Cada uno se guarda en lugares diferentes de memoria. Cada uno son variables diferentes. Entonces aquí pueden ver. Yo tengo un objeto que es de tipo rectángulo, se llama rectángulo 1, ¿ok? Y tengo otro objeto que es del mismo tipo, pero es otro objeto. Entonces, si se fijan, yo puedo imprimir los métodos, ¿ok? De cada objeto, pero lógicamente son diferentes porque los inicialicé con valores diferentes. Entonces, no se les olvide que al final una clase es un plano. Es como que usted va a construir una residencial, usted tiene un plano, ¿ok? Y va a hacer 3 casas. Bueno, basándose en el mismo plano, pero una va a ser color verde, otra color naranja, otra color azul, otra va a tener cierta altura, otra va a tener cierta dimensión, pero todas basadas en el mismo plano o la misma estructura, ¿ok? O en la misma plantilla. Entonces usted puede hacer cualquier cantidad de objetos de esa plantilla y por ende usted les puede setear valores diferentes y los manipula de forma completamente independiente. Este también es un breve repaso. Pero veamos más cosas importantes que podemos ver aquí. Ok. Así como ya lo conocen, en cualquier lenguaje de programación estructurado, normalmente pues usted puede también heredar. ¿Qué significa heredar? Que si usted tiene una plantilla aquí,
Usted puede construir otra y decirle que herede. Aquí tiene A, B y este tiene C. Pero como está heredando, automáticamente este que está aquí tiene A y B intrínsecamente porque está heredando. El concepto, pues ya a estas alturas lo tienen más que clarito. Solo quiero que sepan que lógicamente se puede dar solamente una vez, es decir, de una sola clase y con la palabra reservada extends. ¿Ok? Entonces, si se fijan, yo aquí estoy creando una nueva clase y le estoy heredando de rectángulo. Ok, eso significa que automáticamente cuadrado tiene propiedades y tiene este método. Automáticamente, con solamente yo heredar, ya los tiene implícitos. Es decir, heredó las características del papá, heredó los ojos, el pelo del papá. Bien, eso no significa que la clase como tal yo la puedo definir como yo quiera. Una cosa es que herede y heredo los atributos, las propiedades, los miembros que tiene, pero el constructor yo lo puedo manipular como yo quiera, yo puedo hacer más métodos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, recuerden que este es un rectángulo, solo para que recordemos, este es un rectángulo. Este puede ser unidad, un valor, y este puede ser otro valor completamente diferente. Por eso tenemos alto y ancho y ese es el área de un rectángulo. Pero si hablamos de un cuadrado, el cuadrado, sus cuatro lados son iguales. Entonces, por eso en este caso yo no ocupo mandarle alto y ancho, porque con que le mande un valor, yo ya sé, si multiplico este por este, yo ya sé cuánto es el área de esto. No necesito tener alto y ancho porque todos los lados son iguales. Y ahí no vamos a entrar porque no es clase de matemáticas. Pero lo que quiero que vean es que yo, en este caso, estoy decidiendo mandar un parámetro en el constructor y vean este punto importante. Vean este importante. Para utilizar el constructor de su clase padre, usted utiliza el comando super. ¿Ok? Con el comando super, usted invoca al constructor de su clase base o de su clase padre. Y en este caso le está mandando lado. ¿Qué está ocurriendo? Supongamos que, ok, tenemos aquí el cuadrado que heredó de un rectángulo. Automáticamente el cuadrado tiene alto, tiene ancho y yo estoy definiendo uno particularmente para él que se llama lado. En el constructor yo estoy recibiendo un lado y se lo así, suponiendo que es 5, se lo asigno al lado. El lado es igual a 5. Pero en el constructor, para que darle valores a estas propiedades que tenía, le mando el mismo valor. Es decir, le mando 5 y le mando 5. Eso quiere decir que el cuadrado tiene tres propiedades, una que se llama alto que tiene 5, ancho que tiene 5 y el lado que tiene 5. ¿Ok? Y estoy utilizando este ejemplo sencillo, básico, para que ustedes me logren seguir. Bien, entonces con eso, aquí recuerden, aquí estamos, creamos una propiedad y con esto estamos llamando al constructor de la clase padre. Bien, también yo puedo tener sus propios métodos. Aquí puedo tener todos los métodos que yo quiera porque cuadrado es una clase independiente. Pero miren el ejemplo que pongo aquí. Le puse el mismo nombre. Miren, le puse el mismo nombre. ¿Qué significa? Eso es polimorfismo. Significa que si tiene el mismo nombre, por procedencia, esta es la que vale. Si no existiera área con el mismo nombre, siempre tiene un método que se llama área porque lo tiene el padre. Recuerden que área lo está heredando del padre. Pero como yo le definí uno, le estoy diciendo, hey, quiero cambiar el comportamiento del papá. Y yo quiero tener mi propio comportamiento, aunque el método sea el mismo. Entonces vean esto. Hago un cuadrado, no rectángulo, y le mando un 5, que es el que tengo aquí. Entonces, obviamente ocurrió todo esto que está aquí. ¿Ok? Pero yo digo, imprimí área.
Recuerden que cuadrado tiene dos áreas realmente. Una es del padre y una del hijo que yo le decidí sustituirla. Entonces, ¿qué imprime él? Si el hijo tiene una que se llama área, le da prioridad a esta. Entonces, miren lo que dice. Esta es el área para el cuadrado 25. Este es el área para el cuadrado 25. Miren, le dio prioridad. Si esta no existiera, siempre cuadrado 1 conoce y tiene un método que se llama área. Siempre tiene 1. Solo que en este caso lo va a tomar del padre. Y vamos a ir viendo más ejemplos así de facilitos y sencillos para que vayamos haciendo relación. Vean este ejemplo. Yo lo comenté, el del hijo, y miren, no tiro error, él siempre conoce un área, ya sea el de este o el de este, pero como el de este lo borré, entonces miren el cual le imprime ahora, el área es 25. Miren el mensaje de quién es, el área es 25. Entonces siempre lo conoce. Pero hay más cosas interesantes que podemos hacer. Veamos lo siguiente. Vamos a ver. Ya les expliqué que obviamente cuando heredan, ustedes conocen los métodos de su padre. Ya les expliqué que si usted quiere cambiar el comportamiento, suponiendo que el papá tenía un método que se llama caminar, y usted hereda del papá, automáticamente puede caminar. Pero si no le gusta cómo camina su papá porque camina medio chueco, usted puede hacer un comportamiento exclusivo suyo. Le pone el mismo nombre, solo que usted dice, voy a caminar más derecho. ¿Ok? Entonces puede sustituirlo. Pero en JavaScript podemos hacer algo inclusive más interesante. En el orden de precedencia ya les dije que primero toma lo de la clase, que es el hijo, y después va al padre, dependiendo si tiene o no tiene. Pero nosotros podemos inclusive sobrecargar un objeto. Oiga bien, puede sobrecargar un objeto y redefinir, oiga bien, redefinir el comportamiento de esa función sin necesidad de venir a la clase. Es decir, yo puedo reconstruir área sin venir a la clase y reconstruirla a partir del objeto que se creó. Dije, pero qué extraño. Bueno, ahorita se lo voy a explicar. Entonces, miren aquí, lo descomenté. Esto ya lo manejan, pero miren, creo el objeto cuadrado, pero le estoy diciendo al área le voy a reasignar lo que va a hacer. Y miren, defino un function como hacemos las propiedades, ¿ok? Hago una nueva función, estoy como sobrecargándola, por decirlo así, y le pongo otro comportamiento. El área para la figura es tal y tal cosa. Entonces, después imprimo área. ¿A cuál creen que le da prioridad? A la del objeto. Y en segundo lugar, a la del hijo, que es su clase. Y en tercer lugar, a la de su padre. Entonces, miren qué interesante. Usted puede reescribir el comportamiento de un método, de una función, sin siquiera ir a su clase. Esto es buenísimo. Entonces, miren aquí, ¿qué es lo que imprime? El área para la figura es 25. En otras palabras, el cuadrado tiene básicamente tres métodos área. Uno es del padre, uno es de él mismo, le voy a poner hijo, y el otro es del objeto, que fue el que usted sobrecargó. A ese nivel. Ok, y algo, ¿y para qué me sirve esto? Y dije, bueno, miren, usted puede hacer que no quiera ni el comportamiento ni de su padre, ni de su clase, sino quiera redefinir el método en el objeto. Pero miren qué bonito es esto. Miren que inclusive esto no afecta, esto solo está afectando, ojo, está solo afectando al objeto cuadrado.
solo a este objeto cuadrado, no a la clase, al objeto. Eso quiere decir que si yo hago otro objeto, siempre tipo cuadrado, pero no le sobrescribo, él se va a comportar como de costumbre, es decir, se va a comportar de esta forma. Entonces, usted puede redefinirle el comportamiento a un método desde el objeto sin afectar la clase. Eso quiere decir que si va a crear más objetos de esa clase, no se va a afectar en ningún momento porque usted lo redefinió específicamente para uno. Entonces, miren, cuadrado 1 que está imprimiendo lo que yo sobreescribí con, ¿ok? Y cuadrado 2 no lo redefiní, por ende, él conoce nada más su propio método, que es este que está aquí. Este es el área para el cuadrado. ¿Ok? Así de buenísimo se puede poner y interesante se puede poner la cosa. Bien, creo que solo voy a repasar esta última cosita aquí, porque esta sí la vamos a utilizar bastante. Siempre con las clases hay un concepto que se llama clases estáticas. ¿Ok? Estáticas. Las estáticas no necesitan un new. Eso quiere decir que yo puedo invocarla y puedo decirle rectángulo punto área sin previamente haberla definido en un objeto. Let, variables, igual a new, rectángulo, etc. Las clases o los métodos estáticos se pueden invocar sin necesidad de ser instanciados. Entiéndase, instancia es crearle espacio en memoria y eso lo hacen con el comando reservado new. Entonces, cuando hablamos de clases estáticas o de métodos estáticos, usted no necesita instanciar nada. ¿Cómo hace eso? Así de sencillo. Usted puede hacer, mire, estamos hablando siempre sobre la misma cuadrado. Usted hace un método, pero le pone estática al inicio. Y miren, sin necesidad de hacer una variable, usted utiliza directamente la clase. Punto, mi función estática, y esto funciona a la perfección. Bien, esta es mi función estática que no necesita instanciar la clase. Quítele esto y le va a hacer tronazón porque le va a decir, hey, no está definida la variable. Tendría que hacer definir la variable, hacer el new, instanciarla, mandarle parámetros si es necesario, y luego cuando la tiene en forma de objeto, usted lo puede utilizar. ¿Ok? Entonces, las clases y los métodos estáticos no necesitan ser instanciados. Entonces, esto es como a muy alto nivel, posiblemente para algunos es aburrido, para otros es un buen repaso, y si nunca lo había escuchado, pues creo que sí hay bastante por repasar. Pero bueno, con eso dejamos hasta aquí las clases en JavaScript. Entonces, ya con eso tenemos un check aquí y ya estamos listos y listas para hacer ejercicios un poco más complejos, pero cuando estemos haciendo nuestro frontend. Bien, ahora viene un punto bien importante. Promesas y programación asíncrona. Voy a intentar explicárselo sencillo. Toda su vida, bueno, no voy a decir toda su vida porque no conozco realmente si ha trabajado o no, pero le voy a decir que la mayoría de lo que usted ha programado se conoce como programación síncrona. Síncrona, no asíncrona. ¿Qué significa eso? Que todo se mueve con hilos. Hay una actividad y cuando termina esta, se ejecuta otra. 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 ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si usted está guardando y todavía está guardando, ahí hay un botón de espera hasta que se destrabe, hasta que guarde en la base de datos, sale el mensaje. Y usted no puede ir ejecutando diferentes bloques de manera paralela, sino todo se va ejecutando en línea, todo. Usted no puede pretender que en la línea 20 tiene un if, ese if se va a ejecutar sin que se ejecute la línea 1, 2, 3 hasta la 19. ¿Okay? Eso es programación síncrona, es los WinForms y todo eso es lo que usted conoce. Bueno, en programación web se conoce un concepto que es la asincronidad, es decir, programación asíncrona. ¿Qué significa asíncrona?
significa que usted puede ejecutar algo, pero mientras esto se ejecuta, usted no sabe cuánto tiempo se va a tardar, usted puede estar ejecutando otros procesos. Y cuando este devuelve, usted le dice hace tal cosa. ¿Ok? Entonces con eso, Inge, pero veamos así en cómo aplica eso. Inge, bueno, usted está actualizando, no sé, está actualizando su información en el teléfono, está jugando, vaya, está jugando. Y si toda la programación síncrona, hacer que presione un botón y que lo siente como en tiempo real, porque usted lo que está haciendo está activando un montón de llamadas, pero ninguna está esperando otra, porque usted le da a guardar y ahí quedó guardando, usted se mueve a otra pestaña, le da a guardar, usted está en Facebook, usted navega en un lado, le da a guardar, ahí queda procesando, pero usted se puede mover a otro lado, entonces le da la facilidad, obviamente mejor exagerado, lo vuelve más eficiente y mejora mucho la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, porque no tiene que estar esperando, ya terminó, ahora sí ya puede darle guardar, no, es que todavía no puede darle editar porque está guardando todo el proceso anterior. Programación asíncrona le permite elaborar, lo voy a decir así, ejecutar diferentes hilos de proceso de forma paralela, ¿ok? O al mismo tiempo, de forma simultánea, sin que necesariamente una dependa de otra. Es como que usted pide una pizza, la pizza le dice que se va a tardar 30 minutos, y si fuera programación síncrona, cuando cuelga la llamada, usted se queda inmóvil así, esperando hasta que venga la pizza, y cuando viene la pizza, va, la recibe y come. Eso es programación síncrona. ¿Qué programación asíncrona? Que usted llamó a la pizza, le dijo, se va a tardar 30 minutos. Bueno, listo. Le hizo la promesa. Oiga bien, ya vamos asociando conceptos. Tiene una promesa que en determinado tiempo le van a traer su pizza. Pero mientras eso pasa, que usted no sabe cuánto es, usted se pone a ver tele, abre Netflix, va al baño, toma café, empieza a hacer otra serie de actividades. Cuando le cumplen su promesa y le traen su pizza, bueno, usted la procesa y se la come y listo, y así va. Entonces, esa es programación síncrona, esa es programación asíncrona, y como en programación asíncrona tenemos diferentes hilos, no sabemos normalmente cuánto va a tardar, si va a tardar mucho, más de la cuenta, si va a volver un error o no. Entonces, todo eso, esas respuestas son las que conocemos como promesas. ¿Ok? Entonces, para eso, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio también aquí. Espero haberme dado a entender. En este caso vamos a hacer el ejercicio en HTML. Entonces, le puse ahí 9 promesas, le llamé el archivo. Y vean esto. Hasta aquí, pues ustedes ya saben qué es. Esto es puro HTML, no hay nada. Abrí un tab que se llama Script para escribir dentro JavaScript. ¿Ok? Entonces, con eso yo ya puedo escribir dentro. Ya lo habíamos visto. ¿Ok? Ahora, estoy haciendo una función, tal como ustedes las conocen. Ahí no estoy haciendo nada. En JavaScript hay una forma de hacer llamados, así como les dije que llamaban a pizza, aquí llamamos servicios, ¿ok? Y eso lo hacen con el método fetch. Entonces, con el método fetch, usted puede darle una URL y se supone que esa URL, perdón, le va a devolver algo. Usted sabe, le va a devolver algo. Pero no sabe en qué momento. Entonces, por eso le ponemos aquí punto. Como no sé en qué momento me va a responder, entonces, o sea, then, ¿ok? Voy a capturar lo que me devolves, ¿ok? O sea, la respuesta, este es un parámetro, la respuesta, ¿ok?
y voy a obtener de esa respuesta nada más el JSON, porque en este caso esta llamada es un API que me devuelve un JSON, y esta URL usted la pone en su navegador y se va a devolver, se va a fijar que le devuelve es un API que le devuelve un JSON. Es pública y lo puede probar ahorita si quiere. Pero inclusive esta promesa, ¿ok? Nosotros necesitamos descomponerla. Entonces le decimos, entonces, ponemos un parámetro, JSON, y en este caso lo imprimimos. ¿Ok? Entonces lo que le estamos diciendo es, haz este llamado, pero no sé cuánto se va a tardar. Entonces, quiero que la respuesta podamos verla en un JSON, y entonces, cuando lo tengas, quiero imprimirla en una consola. ¿Ok? Y entonces solo ejecuto el método. Una vez lo tengo definido, lo ejecuto. Ejemplo promesa. Y veamos qué pasa. Bueno, le dan clic derecho, le dan abrir con el servidor en vivo, que ya lo instalamos el plugin, y les abre esto. Le da F12, se va a la consola, y miren, está devolviendo una llamada. Miren, está devolviendo un JSON que tiene ID, un completed, un título, un user ID. Devolvió. En este caso, pues imperceptible, quizás lo hizo rápido, pero supóngase que ese servicio se tarda 30 minutos, usted podría estar haciendo 1000 cosas más sin estar esperándolo, pero tiene la promesa que cuando le responda, entonces usted va a actuar de una forma o va a actuar de otra forma. Estas son las promesas y esas son básicamente cómo las podemos utilizar. Inge, mire que yo nunca pude conectar un backend con un frontend, Inge. Nunca, yo puedo por separado, pero bueno, miren, el backend expone servicios, URLs. Eso es todo. Él expone URLs. ¿Qué tiene que hacer usted en el frontend? Llamar las URL y tratarlas como promesas. Eso es todo. Así se conecta el backend con el frontend. El backend publica APIs, es decir, URLs, y el frontend consume esos servicios, hace llamadas a esos servicios e interactúa con ellas con promesas y programación asíncrona. Bien. Hasta ahí perfecto. Espero me vayan siguiendo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo la URL mala? ¿Qué pasa si yo le quito el .com? ¿Qué pasa si esa respuesta trae un error? Bueno, también yo puedo manejar los errores. Entonces, en este caso, miren, como le agregué una URL mala, entonces usted hace la llamada y le dice, hey, hay un gran error. Ese not found no existe. ¿Ok? Porque no existe esa URL. Pero usted también podría decirle que, bueno, mira, cuando encontré un error, en este caso le quité el .com, se lo quité. Si haces la llamada y no obtienes respuesta, quiero que hagas un catch. Es decir, capturame el error. Y quiero que me lo escribas. Veamos qué pasa. Miren, ha habido un error. Entonces, había una promesa, intentó, no pudo resolverla, capturó el error y ustedes lo pueden ver. Y pero es que no conecto el backend con el frontend. Bueno, hay que revisar. Y le va a tocar hacer catch, le va a tocar debuguear, le va a ver que él le está devolviendo el servicio, le va a tocar un montón de cosas. Pero así se conecta el backend con el frontend. El backend se publican URLs y en el frontend usted consume esas URLs con promesas y llamados asíncronos. Ahora bien, les voy a enseñar otra cosa aún más bonita. Esto puede llegar a ser un poco confuso
Quizás, pienso yo. Porque en realidad todo esto es una sola línea. Lo que pasa es que yo le fui dando enter acá para que lo viéramos ordenado, pero son puntos. Significa que aquí es punto, den, catch, punto, es un solo. Puede llegar a convertirse un poco complejo. Veamos que hay otras formas también de manejarlo. Entonces, olviden esto y vean en esto. Miren, usted puede definir una función asíncrona. ¿Cómo? Con el modificador assign al inicio. Y usted, cada vez que utilice un assign, obligatoriamente va a tener que utilizar un await. No puede utilizar un await en una función que no sea asíncrona. Ley de oro. Está utilizando asincronidad, usted tiene que utilizar await. Es decir, no sé en qué momento, pero tenés que esperar. Porque si no le pone el await, él estaría pensando que lo va a tratar de forma síncrona. Es decir, quiere ejecutarse en el momento. Pero a usted no le importa, no lo quiere en el momento. Usted está haciendo el llamado. Y eso le va a hacer una promesa de respuesta. Y cuando responda, pues usted interactúa. Entonces vean, para capturarlo en este caso, pues lo puse dentro de un try y un catch. Y para esto son expertos. Ahí prácticamente reemplazamos este. Y ahí no hay tanto que hacer. Entonces, guardo en una variable la respuesta. Const respuesta. Y le pongo, voy a utilizar el método fetch. Pero ya les expliqué, como es asíncrono, vamos a poner await y le ponemos exactamente la misma URL. ¿Ok? Aunque esta URL creo que tiene un error porque le hace falta el .com. Ya vamos a ver qué pasa. Luego defino otra variable que va a tener el JSON. Es decir, toda esa llamada me devuelve un montón de cosas, pero yo necesito el JSON de esa llamada. Entonces, para eso también le digo que sea await y que de la respuesta, es decir, de lo que me devolvió aquí, la promesa, cuando se le antojó y me lo devolvió el paquete, le estoy diciendo aquí que en otra variable, que le estoy llamando JSON, me saque el JSON y lo guarde aquí. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y miren, lo estoy imprimiendo. Console, log, le pongo para que veamos que este dice assign, imprimo el JSON. Si encuentro un error, pues va a decirle que ha habido un error. ¿Ven? Una forma más simple. Entonces, miren aquí, si les dije, miren, me hacía falta el .com en esa URL, pero miren, él lo capturó, miren, assign, ha habido un error. Ahora corrijamos, pongámosle el .com, veamos qué sucede. Miren, me está devolviendo el JSON justo como yo lo necesitaba. De una forma sencilla. Y básicamente eso, jóvenes, son promesas y programación asíncrona. Así de sencillo. Y yo creo que, porque esto es fácil, siempre le he dicho que la programación es lo más fácil. Yo creo que entender, ese es el valor más grande quizás que me gustaría que se llevaran, por qué es, para qué sirve, cómo se come. Lo he visto, pero solo lo he copiado porque el ingeniero ha ido a toda velocidad y copio, pego. Bueno, ahora entienden. Y obviamente en su momento me van a hacer muchos ejercicios para practicar esto. Bien, eso es programación asíncrona. Y culminamos, antes de hacer una pequeña ejercicio, módulos. ¿Qué les dije? Que en programación buscamos que todo sea, disculpen mis dibujitos, supónganse que estos son un rompecabezas, que todo sea desacoplado. Entonces, vamos a ver, desacoplar es lo mismo que modular. Es decir, nosotros vamos a hacer diferentes bloques
de cosas, diferentes archivos de JavaScript, y lo estamos modulando. Este tiene cierta lógica, este tiene cierta lógica, y los vamos a utilizar de acuerdo a cómo corresponda y de repente quien quiera uno, quien quiera. Entonces me permite la reutilización. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse? Es como que usted en su carro pues ponga una pantalla Android, pero obviamente si la tiene desacoplada o modular, usted la va a poder sacar de ahí cuando se aburra, ponerla en su otro carro o regalarla o venderla porque es modular. Si no fuera modular y estuviera clavado ahí, no podría reutilizarlo en ningún otro lado. Ese mismo concepto aplica siempre en la programación. Para eso vamos a facilitar, por temas de comodidad, porque lo podríamos ir haciendo aquí también, pero vamos a ir conociendo más herramientas. En este caso van a entrar a codesandbox.io. Esto les permite estar como estar haciendo, como programando en línea, en lugar de estar cargando Visual Studio, usted puede ir haciendo pruebitas desde aquí. Entonces les va a gustar, creo, para estar probando y no tiene que estar abriendo Visual Studio ni nada, sino que de aquí lo puede hacer. En este caso se va a que quiere codificar, busca que va a crear un nuevo sandbox. A veces cuando les ponen a hacer pruebas en las evaluaciones para cuando lo van a contratar, lo ponen en un sandbox. Es decir, no le dicen, instale Visual Studio usted o proyecteme su pantalla. No, es, miren, aquí está. Este es el problema, hágalo acá. Entonces, bueno, vamos a hacer un nuevo sandbox. Vamos a utilizar este que se llama Vanilla, pero al final este es un TypeScript. Un JavaScript, perdón. Y le va a salir algo como esto. Entonces le va a aparecer una carpeta CRC, un index, que es este index que están viendo aquí. Les va a aparecer un archivo CSS, un HTML, un index HTML y un package JSON para configurar ciertas cosas. Para simplificarlo, si se fijan, esto que está aquí en HTML es lo que usted está viendo en real time aquí. Entonces usted puede ir haciendo pruebitas. Aquí usted va probando y va viendo en tiempo real cómo se va viendo las cosas. Entonces, para simplificar, vamos a borrar esto. Vamos a dejarlo vacío. Vamos a venir aquí a Source. Vamos a crear un nuevo file. Vamos a hacer un JavaScript, un persona.js, vacío. ¿Qué quiero que veamos aquí? Veamos lo primero. Aquí, estoy definiendo 3 variables como ya las puede hacer. Esto facilito, pan comido. ¿Okay? Son 2 variables y estoy haciendo un método, una función. Pero si se fijan, yo estoy colocando un atributo que dice export. ¿Qué le estoy diciendo? Que el archivo de persona tiene un montón de cosas, pero le estoy permitiendo a uno particularmente que otros archivos. ¿Y cuál es el que estoy diciendo que vean? Nombre. Quiere decir que lo estoy exportando, lo estoy haciendo público hacia los demás. Entonces, si este fuera el nombre, esto lo pueden ver todos, porque yo estoy exportándolo. Pero este resto de programación que está aquí, no lo puede ver nadie, porque no lo estoy exportando, es mío. Es como que Honduras esté exportando naranjas y no melones. Entonces, usted le va a dar export naranjas. Entonces, otros países van a ver que usted exporta naranjas, pero los melones no saben nada porque usted no le ha puesto export, porque lo quiere para consumo local o nacional. Bueno, así es exactamente la misma analogía. Aquí no están viendo nada porque obviamente solo escribí en el JavaScript, no he modificado el index. Ahora bien, regresemos al index. Usted puede import, si a él le dio export, aquí le da import y le dice qué quiere importar. Nombre. ¿De dónde? Del archivo persona. Que aquí está el archivo persona, miren. Automáticamente, este archivo de index ya conoce a nombre. Entonces, si usted imprime la variable, mire, ya la ve en tiempo real, nombre.
porque la conoce, porque exportó las naranjas y aquí las importó. Entonces ya las conoce. ¿Qué pasa si yo quiero exportar más de uno? Pues simplemente lo separa por comas y dice que va a exportar sandías también, en este caso edad. Entonces, miren aquí, nombre, edad, lo importó del país persona y aquí ya lo puede utilizar sin ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted solo exporta edad, pero está utilizando nombre? Miren, entonces, no está exportando nombre, pero usted asume que sí, incluso lo utiliza, pero como no lo exportó, mire que aparece indefinido, porque solo conoce la edad. ¿Ok? Ahora bien, quiero que vean lo siguiente. Dentro de aquí, las naranjas, puede ser que usted le llamen en Puerto Rico chinas o cualquier otro nombre, orange. Entonces usted puede importar y le puede poner un alias, haz tal cosa, haz tal cosa. Porque miren, si se fija, también puede exportar métodos. Y usted mire, utiliza nombre 2, age y dup. Usted puede cambiarle el nombre según su conveniencia. Hasta ahí facilito. Pero miren algo, se fijan que ahora nombre lo dejé fuera. Lo dejé fuera de las llaves. Se fijan que lo dejé fuera. ¿Qué sucede? Sucede que usted puede exportar y de todo lo que está exportando usted puede seleccionar uno que sea por defecto. Es decir, ¿por qué dice nombre 2 aquí? Porque realmente ya no le importa el nombre como tal, porque ya viene por defecto. Entonces, cuando viene por defecto, no lo coloca dentro de las llaves. Todo esto, pero ¿y eso para? Bueno, ya se van a ir dando cuenta cómo todo esto va conectando poco a poco. Entonces, vuelvo y repito, usted puede definir clases, puede definir propiedades que se exporten por defecto. Si se exportan por defecto, ya el nombre no le importa porque ya viene por defecto las naranjas y no las pone dentro de las llaves. ¿Ok? Entonces con eso usted puede exportar. Ahora, es bien común hacerlo de forma diferente. Ok. Vean esto. Si usted no lo quiere hacer, ponerle el export aquí, usted puede básicamente colocarlo al inicio. Mire, export, export, export. Y automáticamente ya lo ve. Sin hacer una etiqueta por aparte, como lo hacíamos aquí. O una línea diferente. Usted lo pone el modificador export y ya listo, lo está exportando. Esta función no la está exportando, por lo tanto, nadie más puede verla. El mismo concepto. Ahora, no solo podemos exportar métodos, no solamente podemos exportar propiedades. También podemos exportar clases. Miren, export. Y no solo export, le estoy diciendo que va a ser por defecto. ¿Ok? La clase cuadrado. Esto es un método que ustedes ya lo saben hacer. Y miren, automáticamente recibe la clase cuadrado. Aquí le puedo poner cuadrado, cuadrado 2, cuadrado X, Y, Z. No importa, porque él ya sabe que por defecto usted le definió que va a devolver la clase cuadrado. Entonces ya no le importa el nombre, siempre le va a devolver un cuadrado.
Y miren, lo dejo fuera de las llaves. Y lo utilizo como cualquier comando JavaScript, porque ya lo conozco. Y si hay otro archivo que no se llame index, sino un tercero, cuarto, quinto, sexto, hay 20 archivos más que quieren utilizar el cuadrado, por eso es que es modular, porque usted define en un solo lado y solo lo exporta y los demás pueden consumirlo. Por eso se llama modular. Por eso en programación tenemos que buscar constantemente desacoplar o tenerlo todo en módulos. Cuando empecemos a ver los primeros pininos, yo le digo, importe la librería. Ya entiendo los paréntesis. Ya entiendo por qué es que no me agarra el efecto, pero es porque no lo he importado, porque eso está en otra clase. Bueno. Entonces, necesitamos hablar del mismo idioma.